Ok, bienvenidos a la ayudantía de anuladores para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, primero que todo quiero definir qué es un anulador y para qué nos va a servir. Ya, básicamente, lo que va a hacer un anulador es que nos va a ayudar a derivar tantas veces sea necesario para hacer cero un polinomio cualquiera o una función cualquiera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos x al cubo. ¿Ya? ¿Cuántas veces lo tengo que derivar para que x al cubo sea igual a cero? Entonces, veamos cuántas veces lo tengo que hacer. Derivamos una vez esto. Eso me da x cuadrado por 3. ¿Ya? Ahora volvemos a derivar esto. Eso me da 6x. Volvamos a derivarlo. Eso me da 6. Lo volvemos a derivar. Me da 0. ¿Ya? ¿Cuántas veces fueron? Fueron una derivada, dos derivadas, tres derivadas, cuatro derivadas, cinco derivadas. Me llevó poder anular x al cubo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo anulé? Anulé, hice x al cubo por d a la quinta sobre dx a la quinta. Si conocen esto, el d sobre dx es el operador de derivada, ¿ya? Entonces esto sería la quinta derivada de x al cubo. Perfecto. Entonces ya sabemos que para poder sacar, anular x al cubo, lo tengo que derivar 5 veces. Y que también podemos hacer, que es súper útil verlo de esta manera, es que d, en nuestro caso, va a ser el operador de derivada. ¿Ok? Entonces siempre tengan esto en cuenta, lo dejaré acá anotado. D igual a d sobre dx, ¿ya? Tengamos eso en cuenta siempre a la mano, ¿ya? Entonces, hace un momento acabo de decir que d por dx a la quinta por x al cubo era igual a 0. Pero también puedo notar, acá me faltó a la quinta, esto también lo puedo notar como d por dx. Y si d de dx es igual a d, si yo elevo esto a la quinta potencia, eso quiere decir que esto a la quinta sería d a la quinta sobre dx a la quinta. Lo mismo que d a la quinta. Entonces, esto de acá lo puedo anotar como d a la quinta por x al cubo. Y eso ya sabemos que no va a dar 0. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya sabemos cómo vamos a escribir el operador de derivada. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, pues resulta que cuando nosotros usamos ese operador de derivada, lo que estamos haciendo es usar un operador lineal que nos va a ayudar a anular. ¿Ok? Por ejemplo, ya vimos el ejemplo del x cubo. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el operador que nos va a eliminar el x cubo va a ser d a la quinta. ¿Ya? Pero yo también podría decir que el operador que va a anular el x cubo puede ser d a la sexta. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener x al cubo derivado, bla bla bla. Eso me va a quedar 3x cuadrado, bla bla bla. Lo vuelvo a derivar. 6x, bla bla bla. Lo vuelvo a derivar. Queda x, vuelvo a derivar. Ya, perdón, acá sería 6. Lo vuelvo a derivar, 0. Ya. Entonces, si yo vuelvo a derivar acá, me va a seguir dando 0. Y si vuelvo a derivar, me va a seguir dando 0. Entonces podría decir que el anulador es 5 más cualquier cosa. Pero, a mí me interesa el menor. El anulador que más rápido me lleva a ese 0. Entonces ya sabemos que con 5 pasos nos basta. Entonces con 5 derivadas es más que suficiente. ¿Ya? Entonces ese es el anulador que vamos a ocupar. Porque en teoría, de a la sexta, de a la séptima, de a la novena, de a la infinito, es un anulador que me serviría.
Ya, pero a mí me interesa el que me lleva al cero usando la menor cantidad de derivadas posibles en este caso. ¿Ya? Ahora veamos cómo anulamos las cosas. Porque no solo vamos a anular polinomios, también vamos a anular otro tipo de funciones. Entonces dijimos que para una función elevada a n, su anulador va a ser d a lo que está elevado más 1. Ejemplo, el x al cubo, su anulador va a ser d a la 3 más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo d a la cuarta, ahí sí, d a la cuarta es igual a d a la de dx por ddx por ddx por ddx, ¿cierto? Porque es d a la cuarta por x al cubo. Entonces cerremos todo esto, hagamos la derivada. Entonces la primera derivada, 3x. Perfecto, ahora vamos con la segunda. Acá cerremos porque nos falta esta y esta. Nice. Ahora sería, acá al cuadrado. Ahora sería 6x. Ya, tenemos la segunda de dx. Y me falta acá otra de dx. Bien, bajamos un poco. Tenemos entonces ahora que derivar de nuevo. Nos queda 6 derivado. Que ya sabemos cuánto es eso, 0. Entonces ahí si ven, corregimos lo anterior. Habíamos dicho que d a la quinta era el anulador. Pues resulta que no. Pues resulta que el anulador más pequeño, a pesar de que sí son 5 pasos, el anulador más pequeño va a ser 4. ¿Ok? Entonces siempre el anulador para polinomios con esta forma, o sea, x elevado a algo, el anulador va a ser d elevado a n más 1. ¿Ya? Y recordando que d es de x. Siempre recuerden eso. Ya, entonces bajemos. Ahora sigamos más abajo. Veamos el anulador, el que tenemos aquí anotado al lado derecho. El de e a la x. ¿Ya? Donde alfa es una constante que acompaña. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa con alfa. El anulador para esta función es d menos alfa. Tal vez se pregunten por qué d menos alfa. Mostrémoslo. Porque resulta que si yo hago e a la alfa x por d menos alfa, importante, los anuladores multiplican las funciones siempre van a multiplicar las funciones, ¿ok? Entonces el anulador va a ser la deriva o va a ser e a la alfa x por el operador de derivada y a la alfa x por menos alfa. Entonces e a la alfa x. Ya van a notar que es cierto, que esto es 0. Entonces la derivada de, cambiamos esa d por d de x, e alfa x menos alfa e a la alfa x igual 0. Bien, veamos acá. Entonces la derivada de e a la alfa x es alfa e a la alfa x menos alfa e a la alfa x. ¿Y qué resultó que dio? Que esto es 0. Entonces efectivamente, por esa razón el anulador es d menos alfa, porque sabemos que cuando derivamos el exponencial siempre va a bajar. O sea, en realidad acá la derivada es e a la alfa x por el exponente derivado, ¿cierto? Entonces, ya, esto derivado. Entonces nos quedaría e a la alfa x por esto derivado, o sea, alfa. ¿Ya? Entonces, como sabemos que este alfa
cuando baje va a estar multiplicando, yo necesito buscar la manera de anularlo, o sea, restar lo mismo que tengo acá. Por ese motivo está este alfa acá, porque al multiplicar queda de una manera, queda dispuesta de una manera que no es de cero. Por eso son anuladores, porque hacen que las funciones se vayan a cero. ¿Ya? Veamos el siguiente anulador. O sea, acá estamos viendo los más importantes, porque pueden ser hartos, de hecho son infinitos como les mostré. Cualquier anulador es bueno, pero queremos el anulador que nos logre llegar al resultado en la menor cantidad de pasos posibles. Entonces veamos este anulador. El anulador de seno de beta x, o lo que es lo mismo, porque son el mismo anulador de beta, el anulador de coseno de beta por x. ¿Ya? Entonces el anulador para este va a ser el operador de derivada al cuadrado más el beta, que es lo que acompaña al argumento del coseno del seno al cuadrado. Veamos por qué. Entonces, esto pasa por esta razón. Y es que cuando yo tengo, por ejemplo, el seno del beta x por d cuadrado más beta cuadrado igual a 0, ¿qué va a pasar? Vamos a multiplicar. Entonces, d cuadrado por seno de beta x más beta cuadrado seno de beta x igual 0. Y si recordarán, al derivar el seno, tengo coseno de beta x, ¿ya? Pero me falta hacer otra derivada. ¿Por qué? Porque es al cuadrado, entonces me falta otra derivada. Beta cuadrado seno de beta x igual 0. Ya, genial. Entonces derivemos el coseno nuevo. Sabrán que es menos seno de beta x más... Ah, por cierto, acá me faltó algo. La derivada de el seno es coseno por el argumento derivado, o sea, beta x. ¿Ya? Y acá lo mismo. Sería menos beta, y como derivamos de nuevo el coseno por el argumento derivado, sería beta cuadrado, porque nos quedó beta por beta, ¿ya? Más beta cuadrado seno de beta x igual 0. Y efectivamente se cumple. Y es por lo mismo que vemos el patrón que habíamos visto más arriba. Es la forma de jugar con las derivadas para que quede en una disposición tal que al sumar o al restar sumar nos dé 0. ¿Ya? Entonces aquí el anulador juega con el hecho de que las derivadas de la derivada del coseno es menos seno. Por eso esa segunda derivada. ¿Ya? Porque sabemos que si lo derivamos dos veces vamos a llegar a lo mismo, pero con el signo negativo. ¿Ya? Por eso funciona esta. Veamos la siguiente, que esta ya es un poco más compleja, y es cuando son mixtas. Es decir, por ejemplo, la exponencial de alfa x coseno de beta x. ¿Ya? Su anulador es de menos alfa cuadrado más beta cuadrado. Veamos por qué. Entonces, si notan, es muy parecido a este anulador. Simplemente que acá adentro hay una constante más, que es la constante de el alfa. ¿Ya? Entonces veamos cómo funciona esto. Básicamente, que esta ya es una demostración un poco más larga. Si quieren la pueden adelantar, de hecho, pero es importante que la vean porque esta demostración es algo que podrían esperar en una solemne, algo que podrían llegar a tener que hacer. ¿Ya? Entonces, la exponencial de alfa x coseno de beta x, ¿ya? Por este anulador. Ya, perfecto. Veamos cómo nos va. Entonces tengo esto acá al cuadrado, es decir, d cuadrado menos 2 veces alfa d más alfa cuadrado,
¿cierto? Típico desarrollo de suma por diferencia. Perdón, no, típico desarrollo de polinomios al cuadrado más ese beta cuadrado, ¿ya? Entonces todo lo que estaba aquí adentro se convierte en esto, ya, de maravilla. Y bueno, multiplicado por lo que tengo acá. Ah, por cierto, esto es igual a 0. Vamos a hacer que esto sea igual a 0. Coseno de beta x, ya. Entonces comencemos a multiplicar. Tenemos la segunda derivada de e alfa x coseno de beta x, ya, menos 2 veces alfa, la derivada de e alfa x coseno de beta x más, ya, aquí cerramos, más alfa cuadrado, alfa x coseno de beta x más beta cuadrado. De hecho, acá lo vamos a acomodar porque es esto por esta suma, así que vamos a dejarlo escrito de esta manera: alfa cuadrado más beta cuadrado por e a la alfa x coseno de beta x igual a 0, ya, para no escribir tanto. Entonces veamos qué va pasando acá. Primero con este término de acá voy a escribir la d como el operador de derivada. Entonces sería d a dx por d a dx. Lo voy a hacer con mucho detenimiento para que se vea bien. Coseno de beta x y cerramos todo, ya. De hecho lo voy a hacer un poco más grande, ahí, y cerramos, bien. Menos 2 veces alfa de a dx, que es el de la derivada, e alfa x coseno de beta x, ya, más todo lo que quedaría. Entonces lo vamos a copiar. Bien, muy bien. Entonces derivemos. Vamos a sacar acá la primera derivada. Entonces la derivada de esto sabemos que va a ser cuando tenemos dos funciones multiplicándose entre sí. Sabemos que la regla de la derivada va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ya, entonces derivemos. Vamos a derivar primero la exponencial. Nos quedaría alfa e alfa x, ¿cierto? Derivamos e a la alfa x, que nos da lo mismo, por el exponente derivado, que nos daría alfa, ¿ya? Por el coseno de beta x, ya, más el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada del coseno sabemos que es menos seno, ya, menos seno de beta x por el argumento derivado, es decir, beta, ya. Entonces menos beta seno de beta x. Perfecto, cerramos acá. Menos 2 veces alfa, y la derivada de esto, que es, acá la tenemos. Vean que acá derivamos lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto que tengo acá a la izquierda. Sabemos que esa es la primera derivada de la función. Lo voy a copiar bien. Ahí. Ok. Y acá faltaría esto. ¿Ya? Bueno, y más todo lo demás. Todo esto que queda. Perfecto. Ya. Continuamos. Entonces ahora nos falta derivar esto de nuevo. Ya. Entonces lo mismo. Volvemos a aplicar la regla de la derivada, de la multiplicación.
Entonces, si hay una multiplicación, hacemos la suma de el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, el segundo derivado. Ya, entonces tenemos que hacer eso 2 veces. Para la primera sería alfa e alfa x derivado. Recordemos que alfa y beta son constantes, no son variables. La única variable aquí es x. Entonces e alfa x nos quedaría alfa, va a bajar este alfa. Entonces e alfa x. ¿Ya? Por eso me queda alfa cuadrado. La derivada del exponente, del exponencial, es la misma por el exponente derivado. Entonces me va a quedar un alfa por este alfa que ya estaba, alfa cuadrado. ¿Ya? Por el coseno, o sea, la segunda función sin derivar. Más. Ahora sí, tal cual como venía, e al alfa x, la derivada del coseno, ya sabemos que es... ya sabemos que es menos seno de beta x, ¿ya? Por el argumento de la función derivada, es decir, beta. Perfecto. Si seguimos adelante, nos va a quedar, ahora vamos con esto de acá, que esa de ahí era menos beta, que ya estaba, este beta que está acá, y ahora si derivamos el exponencial, quedaría alfa e al alfa x, ¿ya? Por el seno sin derivar, seno de beta x. Más, pero acuérdense que aquí hay un menos, así que sería menos, o si quieren ese menos lo dejan afuera y aquí ponen el más y después pasan a restar, pero ya saben que aquí hay un menos, así que sería eso, más por menos, menos. Perdón, el beta que estaba antes, beta, e a la alfa x por el segundo derivado, que sería la derivada del seno, sería coseno de beta x y por el argumento derivado, o sea, beta. Y así que nos quedaría ahí un beta cuadrado. Perfecto. Pasemos. Y bueno, menos todo lo demás. Ya, entonces copiemos. Copiemos todo esto. Y empecemos a organizar todo lo que nos queda. Como dije, es una demostración un poco larga, pero no es difícil. Simplemente hay que tener paciencia. ¿Ya? Entonces ahora rápidamente me puedo dar cuenta que aquí tengo un menos. De hecho, lo voy a sacar. Ese menos lo voy a pasar a donde corresponde, es decir, acá. Entonces me quedaría menos. Y veamos que se cancela. Tengo un alfa beta a la x seno de b de x y aquí también un beta alfa a la x seno de b de. Entonces esos son dos de esos. Alfa beta a la alfa x seno de beta x. Perfecto. Ya. ¿Qué más tengo? ¿Qué puedo cancelar? Acá tengo un beta cuadrado, acá tengo un alfa cuadrado, así que vamos a escribir eso como e a la alfa x. Bueno, de hecho no me va a caber. Vamos a ver. Movamos eso. Voy a organizar primero el alfa cuadrado y el beta cuadrado. Entonces e a la alfa x coseno de bx por alfa cuadrado beta cuadrado. Bien, entonces ya tenemos este término y este término en donde deberían estar. De hecho, ahí me faltó un menos, sí. Acá me faltó un menos. Ahí está. Y acá
tenemos alfa por beta, beta por alfa, es lo mismo. Entonces me quedaría 2 veces alfa beta e a la alfa x seno de beta x. Perfecto. Entonces bajemos un poco. Por este lado ya este está listo y este está listo. Están agrupados ahí. Perfecto. Entonces pasemos a agrupar el otro resto que nos queda, que sería lo que está acá. Entonces menos 2 veces alfa cuadrado e a la alfa x coseno de bx, ¿ya? Y esto también va a multiplicar esto. Entonces menos 2 veces alfa e a la alfa x por este de acá, entonces me quedaría este menos más, acá me quedaría alfa beta seno de beta x. Perfecto, más alfa cuadrado más beta cuadrado e alfa x coseno de, vamos a ver, coseno de beta x igual 0. Ya. Entonces ahora revisemos nuevamente, voy a alejarme un poco. Veamos y notemos que tenemos acá 2 alfa beta más 2 alfa beta, es lo mismo, 2 alfa beta por e a la alfa x seno de b de x y de beta x más 2 alfa beta, Entonces notamos que es lo mismo, así que eso se va a anular. Esto se va con esto. Acá tengo un menos 2 alfa cuadrado e alfa x coseno de b de x, de beta x. Y acá tengo 1 positivo. Ah, por cierto que me faltó el menos. Es un menos acá del beta cuadrado. ¿Ya? Entonces sé que aquí tengo, esto de acá es e alfa x coseno de beta x por alfa cuadrado, ¿cierto? Más, bueno, menos esto alfa cuadrado. E a la alfa x coseno de beta x, ¿ya? Y aquí tengo un menos 2 veces alfa cuadrado e alfa x coseno de beta x. ¿Por qué expandí esto? Bueno, porque simplemente quería mostrarles que voy a restar esto de acá, que es lo mismo que esto de acá. Entonces me va a quedar menos, porque es 1 menos 2, alfa cuadrado e alfa x coseno de beta x menos beta cuadrado e alfa x coseno de beta x. Genial. Entonces estamos listos por ahí. De este lado, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el otro resto que nos queda? Veamos que, de hecho, terminemos de anotar lo que nos queda acá. Más alfa cuadrado más beta cuadrado al alfa x coseno de beta x igual 0. Genial. Acá, terminemos. Ya, entonces más eso que tenemos. Beta cuadrado a la alfa x coseno de beta x igual 0. Genial. Entonces acá volvemos a hacer lo mismo que ya hemos hecho, como lo teníamos antes escrito de esta forma. Entonces menos alfa cuadrado menos beta cuadrado, ¿ya? Tuki, coseno de, perdón, exponencial de alfa x coseno de beta x, ¿cierto? Factorizamos este término en el alfa cuadrado y el beta cuadrado. Genial. ¿Ya? Y acá tenemos más alfa cuadrado más beta cuadrado. Y bueno, ya se habrán dado cuenta que es lo mismo. Entonces, obviamente 0. Y si todavía no le es evidente, factoricemos ese menos de ahí. Entonces nos quedaría menos afuera. Alfa cuadrado más beta cuadrado. Alfa x coseno de beta x más alfa cuadrado. Oh, faltó eso. Alfa cuadrado
más beta cuadrado e a la alfa x coseno de beta x igual 0. Y si se habrán dado cuenta, ahora sí, esto es menos alfa cuadrado más beta cuadrado e alfa x coseno de x más lo mismo. Entonces, obviamente, eso es 0. ¿Ya? Ahí efectivamente anulamos esas funciones. Bien. Entonces, veamos aquí, hagamos un recap muy rápido, muy rápido. El anulador para x cubo dijimos que es de 3 más 1. O sea, de a la cuarta. Genial. El anulador de, por ejemplo, e a la 2x, dijimos que es de menos 2, ¿cierto? Porque es de menos este numerito que está en el exponente, acompañando al exponente, siempre y cuando sea constante. Ya, genial. Y el otro ejemplo, seno de 4x. Entonces el anulador de esto es d cuadrado menos este número que acompaña al cuadrado. Perfecto. Ya. Genial. Entonces veamos un ejercicio donde podamos ocupar esto que acabamos de aprender. Por ejemplo, tenemos este polinomio 2x cuadrado menos 3. De hecho, escribamos acá, este es el polinomio 2x cuadrado menos 3x más 1 igual 0. Que este es muy simple, si se dan, o sea, ¿cuál será? Si se dan cuenta, el anulador que necesitamos acá es lo que me anula en la mayor potencia. Es decir, de 2 más 1. 2 más 1. O sea, d a la 3. ¿Por qué? Porque cuando yo pase a operar, pase a ser d al cubo por 2x cuadrado menos 3x más 1 igual 0. Efectivamente eso va a ser 0. ¿Por qué? Porque la tercera derivada de 1 es 0. La tercera derivada de 3x, o sea, sería 3x derivado, nos quedaría 3. Derivado de nuevo, 0. Derivado de nuevo, 0. Sigue siendo 0. Entonces, aquí sería menos 0 más 0. O sea, 0. ¿Ya? Y la tercera derivada de 2x cuadrado. 2x cuadrado derivado, 4x. Derivado, 4. Derivado, 0. Entonces, obviamente esto es 0. Perfecto. Pero nosotros, ¿por qué nos es importante los anuladores cuando estamos hablando de ecuaciones diferenciales? Es por el simple hecho de que nos ayuda a manipular las funciones, las soluciones. Recordemos que ahora tenemos una solución particular donde, una solución para la parte homogénea y una solución para la particular. Entonces, el anulador nos va a ayudar a poder manipular las funciones para poder hallar los coeficientes que acompañan las respuestas o las soluciones. ¿Ya? Entonces veamos ahora sí un ejercicio de Edo usando esto. ¿Ya? Entonces el ejercicio es y' menos 3y' más 2y igual x cuadrado. Bien sabrán ya que para hallar esto, primero tenemos que resolver la parte homogénea, o sea, y sub h. ¿Cómo hallamos y sub h? Es muy fácil para este caso. ¿Por qué? Porque lo que simplemente vamos a hacer para hallar la solución homogénea, solución homogénea, va a ser lo siguiente. Vamos a acercar un poco porque si no la letra se ve muy mal. Ya, ahí sí. Entonces la solución homogénea para esto va a ser tenemos y' menos 3 y'
más 2i igual 0. Ya cuando tomamos la solución homogénea, igualamos a 0. ¿Cierto? Porque una solución homogénea, una EDO es homogénea cuando su lado derecho es igual a 0. ¿Ya? Entonces tomamos esto así. Y recordemos que habíamos dicho antes que el d es igual a dx. d de x. ¿Ya? Y sabemos que lo podemos elevar al cuadrado o al cubo o a lo que nosotros necesitemos. ¿Ya? Perfecto. Entonces sabemos que podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo sé que esto de acá, esto es la derivada de y, la segunda derivada de y, la derivada de y acá no hay ninguna derivada. Yo puedo hacer lo siguiente. Si d por i es igual a i' y d cuadrado por i es igual a i'. ¿Por qué? Porque si d es igual a dx, o mejor dicho, en este caso, el operador d va a ser d sobre di. Entonces, si yo sé que d es d sobre di por i, eso sigue siendo i'. Y acá lo mismo. Si yo sé que es la segunda derivada, es decir, d por di por d por di por i, eso es igual a la segunda derivada. A la segunda derivada. ¿Cierto? Entonces, si eso es cierto, o mejor dicho, como eso es cierto, yo puedo anotar esta función de la siguiente manera. Factorizo el i y hago d cuadrado menos 3d más 2 igual 0. ¿Por qué? Porque yo sé que d cuadrado por i es i'. Yo sé que i por d es i'. Entonces es exactamente la misma cuestión. ¿Ok? Lo estoy anotando de forma diferente, pero es lo mismo. Y ahora me restaría hacer una multiplicación de 1 sobre i. ¿Para qué? Para matar ese i. Entonces me quedaría 1 sobre i por i sobre i es 1. Entonces me queda acá d cuadrado menos 3d más 2 igual a 0. Por 1 sobre i es 0. Así que 0. ¿Ya? Y así me saqué un poco el i. Y puedo resolver más fácil porque ahora pasó de ser un problema donde habían derivadas de por medio a ser un simple problema de un polinomio con dos raíces. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las raíces? Son claritas. Sería d menos 1 por d menos 2. Entonces las raíces son d igual a 1 o d igual a 2. ¿Ya? Eso es lo que me hace que sea cierta la igualdad. Genial. Entonces, gracias a eso, yo puedo llegar al resultado de mi solución homogénea. ¿Cómo lo voy a escribir? Para este caso sería un coeficiente, un C1, que desconozco, que esto es parte de las condiciones iniciales del problema, por e a la primera raíz, que sería 1 elevado a x, ¿ya? Más otro coeficiente C2, e a la elevado a la segunda raíz por x, ¿ya? Y esa es mi solución homogénea. Entonces, perfecto, tengo mi solución homogénea. Vayamos ahora con la solución particular. Mi solución particular, en este caso, o sea, las soluciones particulares van a depender de lo que esté del lado derecho. ¿Ya? En este caso es x cuadrado, o sea, un polinomio. Perfecto. ¿Qué forma tienen los polinomios cuadráticos? Tienen la forma que acabamos de ver acá, mírenla. Así se ve un polinomio cuadrado. Entonces, x cuadrado, que es un polinomio al cuadrado, necesito igualarlo a algo que sea también un polinomio cuadrado, pero donde no conozco los coeficientes. Es decir, necesito igualarlo a un a que desconozco
por x cuadrado más un b que desconozco por x más un c. Eso es un polinomio cuadrático, ¿ok? Entonces ahora necesito jugar con este polinomio para poder hallar eso que me va a ayudar a resolver el problema y hallar la solución particular en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo sé que esto de acá es lo que me va a ayudar, yo voy a proponer esto como mi solución particular. Vamos a borrar esto de acá. Esto va a ser mi solución particular. Bien. Ahora voy a derivar. Voy a derivar mi solución particular una vez. ¿Cuál es la derivada de esto? Sería 2ax más b, ¿cierto? La derivada de este polinomio. Perfecto. Lo vuelvo a derivar. La segunda derivada sería 2a y ya. Perfecto, entonces tengo las dos derivadas de este polinomio que propuse como solución. Genial. Ahora, si se dan cuenta, voy a hacer un paréntesis acá. El problema propuesto era y' menos 3 menos 3i' más 2i igual a x cuadrado. Ya, genial. ¿Por qué yo hice estas derivadas? ¿Por qué propuse una solución y hice la primera derivada y la segunda derivada? Porque yo eso lo voy a ir a reemplazar acá. Están viendo que i' es igual a i'. Haga lo mismo. I' es igual a i'. ¿Ya? Entonces hagamos ese reemplazo y veamos qué pasa. Entonces reemplacemos. I' sería 2a menos 3 por i' sería 2ax más b. Perfecto. Más i', más i, que ahí sería 2 veces ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Y esto va a ser igual a x cuadrado. Yo lo voy a igualar a mi solución particular. Ya. Entonces le igualo a mi solución particular. Veamos cuánto nos da. Entonces tengo aquí en 2a, ese no lo voy a mover. 3 por 2 sería 6. Y acá otra vez menos 3b. Acá más 2ax cuadrado más 2bx más 2c igual x cuadrado. Genial. Ahora voy a agrupar los términos según el x que tengan. O sea, por ejemplo, este tiene potencia. ¿Hay alguno con potencia? No, solo ese. Entonces, x cuadrado 2a. Ya. Acá por este lado lo mismo. Con los que tengan x. Entonces, más. Y veamos cuáles tienen x. Más x. Acá los que tienen x serían este y este. O sea, 2b menos 6a. Genial. Ahora, faltarían los que no tienen nada, los que no tienen x. O sea, más 2a menos 3b más 2c. Todo esto igual a x cuadrado. Genial. Entonces esto de hecho lo voy a escribir así con paréntesis para que quede clarito. ¿Qué paso sigue? Básicamente igualar a lo que esté al lado derecho. Pero igualar ¿cómo? Bueno, ¿qué coeficiente acompaña al x cuadrado acá? Sería 1. Entonces el coeficiente que acompaña al x cuadrado sería 2a igual al coeficiente que acompaña al x cuadrado, 1. Porque ¿qué es lo que estamos encontrando acá? Los coeficientes que acompañan al polinomio que está acá. Pero el polinomio que está acá, digamos que no está completo. ¿Ya? Entonces yo necesito completarlo. Por eso propuse esto de ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces acá ya tengo mi primera igualdad. 2a igual a 1. Perfecto. ¿Y qué otra cosa tengo? Tengo 2b menos 6a.
¿Cuál es el coeficiente que acompaña acá al x de este lado? Bueno, pues resulta que el x no existe. Entonces sería 0x. 0 por x es 0. Entonces ya sé que lo que tengo que igualar acá, el coeficiente, este coeficiente se iguala con el coeficiente que está acá, que es 0 en este caso. Y lo mismo en este caso. ¿Cuál es el término libre acá? Es 0. Entonces lo mismo. Igualo a 0. 2a menos 3b más 2c igual a 0. Genial. Y comenzamos a resolver. Esto de acá se va a convertir en un sistema 3 por 3. Y lo vamos a ir resolviendo poco a poquito. El primer resultado, que es súper claro, es que a es igual a 1/2, porque paso este 2 a dividir. Ya. Me sirve porque acá puedo reemplazar al tiro, entonces me queda 2b menos 6 por 1/2. O sea, 3 igual 0. Y abajo lo mismo. 2 por 1/2. Eso sería 1. Menos 3b más 2c igual 0. Entonces sigamos. Voy a escribir acá abajo. Me queda a igual a 1/2. Ya sabemos. Acá tengo 2b. Tenía 2b menos 3 igual 0. Ese 3 lo paso para el otro lado. Tengo 2b igual a 3. Ese 2 lo paso a dividir. Entonces b igual a 3/2. Perfecto. Entonces tengo eso. Reemplacemos abajo. Entonces abajo tenía 1 menos 3 por 3/2 más 12 igual 0. Entonces restaría encontrar esa b 3/2. Y acá tendría entonces 3 por 3 sería 9. 1 menos 9/2 más 12 igual 0. ¿Ya? Pasemos todo esto al lado derecho. Entonces, de hecho lo voy a anotar acá. Sería 12 igual a 9/2, paso positivo, menos 1. 9/2 menos 1 entre 2. 2. 9/2 menos 1 entre 2. Y eso sería 9/2, 1, 2, serían 7 cuartos. Sí, 7 cuartos. Ya. Entonces, esos son los valores. ¿Qué tengo entonces? Cerramos acá, me queda que a es igual a 1/2, que b es igual a 3/2 y que c es igual a 7 cuartos. Genial. Entonces, volvemos a la solución particular que yo propuse, que fue esta. La voy a copiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me faltaría acá? Reemplazar. La solución particular es igual a 1/2 x cuadrado más b vale 3/2 x más c que vale 7 cuartos. Genial. Entonces, ¿cómo queda la solución de la EDO? La solución final. La solución final a la EDO quedaría como la solución particular, la solución homogénea más la solución particular. Es decir, C1 más e a la x más C2 e a la 2x más 1/2 x cuadrado más 3/2 x más 7 cuartos. Y esa sería mi solución a la EDO. Genial. Para que quede un poco más claro, hagamos un último ejercicio parecido, un poco más, de una forma un poquito más rápida, a ver qué tal les sienta. La próxima EDO es esta, 6i igual a 4x. Ya. Entonces hagamos lo mismo, hagamos el mismo, de hecho empecemos con la solución particular. Empecemos con la particular. La solución particular va a ser, de este lado tengo 4x
Eso es un polinomio que normalmente son x más ¿ya? En este caso es 4x más 0. Pero el polinomio general sería 4x más algo. Entonces, ¿qué solución particular vamos a proponer? Ax más o... Bueno, no me dejo borrar. No. Ax más b. La solución particular va a ser ax más b. Volvamos porque se me crashó el programa. La solución particular es ax más b. Esa va a ser mi solución. Esa va a ser la solución particular que vamos a proponer según la forma de este polinomio de acá. ¿Ya? Entonces. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Derivar nuevamente. Y' de la particular es a. Y bueno, y' sería 0. ¿Ya? Y vamos a ir a reemplazar en este lado de la ecuación. Entonces tenemos que y' sería 0. Y' sería 0 menos 5 veces y' sería a más 6 veces y, que sería ax más b. Perfecto. Igual a 4x. Genial. Ahora, ¿qué sigue? Básicamente resolver y buscar los coeficientes. Entonces tengo 5a por acá. Vamos a dejar 5 menos 5a más 6 veces ax más 6b. Ok. Tengo entonces, voy a acomodar x por x por 6a más o bueno menos 5a más 6b igual a 4x igual a 4x. Y hacemos lo mismo de igualar los coeficientes. Entonces el coeficiente que acompaña a el x acá sería 4. El coeficiente que acompaña al x acá sería 6a. 6a igual a 4. El coeficiente que acompaña acá al término libre, a ese b, es 0. Entonces acá tendría menos 5a más 6b igual 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo a vale 4 sobre 3. ¿Ya? Es decir, 2 tercios. A vale 2 tercios. ¿Ya? ¿Y b cuánto vale? Bueno, si a vale 2 tercios, sería menos 5 por u. Menos 5 por 2 tercios más 6b igual 0. Perfecto. Entonces sería menos 10 tercios más 6b igual 0. Sigamos acá. A es igual a 2 tercios. ¿Ya? Esto pasa al otro lado. Sería 6b igual a 10 tercios. Y finalmente entre 6, 10 tercios entre 6, nos quedarían 5 novenos. Sí, 6, 3, sí, 5 novenos. Entonces a igual a 2 tercios, b igual a 5 sobre 9. Perfecto. Ya. Ya que tenemos eso, ya que hemos conseguido eso, volvamos a nuestra solución particular que propusimos. Esta y de p. Veamos que era ax más b. Entonces nuestra solución particular será, acá están los resultados, a es igual a 2 tercios. Entonces sería 2 tercios
de x más 5 novenos. Esa es mi solución particular. Ahora falta la homogénea. Vayamos por la homogénea. Voy a copiar esto. Vayamos por la homogénea. Ahora, entonces la homogénea, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda que la homogénea es, o sea, mejor dicho, para hallar la homogénea tendremos y' menos 5i más 6i igual 0. Perfecto, hacemos el mismo trabajo que habíamos hecho antes. Dijimos que d es igual a d sobre di. Entonces nos queda i por d cuadrado menos 5d más 6 igual 0. Sabemos que tenemos que multiplicar por 1 sobre i. 1 sobre i muere este. Entonces nos queda d cuadrado menos 5. Bueno, no es que muere, que i sobre i es 1. 5d más 6 igual 0. Y esto sabemos que es un polinomio cuadrático muy simple, que sería de menos 2 de menos 3, perdón, sí, porque 2 menos 2, 5, estamos bien, perfecto. Entonces d es igual a 2 o d es igual a 3. Genial. Entonces sé que esas son las raíces. ¿Cómo es mi solución homogénea entonces? Solución homogénea, yo sé que va a ser C1 por e a la primera raíz por x más C2 por e a la 3x. Ya, genial. Entonces, ¿cómo era mi solución particular? Era 2 tercios de x más 5 novenos. ¿Cómo es mi solución completa? Mi solución completa es i igual a la solución homogénea más la solución particular, es decir, C1 por e a la 2x más C2 por e a la 3x más 2 tercios de x más 5 novenos. Genial. Entonces, para recapitular, ¿para qué nos sirvieron entender los anuladores? Bueno, pues básicamente con esto entendimos que un anulador me va a servir como una manera de escribir la derivada. Eso es con lo que quiero que se queden, que d es igual a dx, ¿ya? Y que eso me es muy útil, muy útil, cuando yo necesito resolver este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque si yo sé que esto lo puedo escribir, que yo puedo usar ese operador y escribirlo acá para anular, si se dan cuenta, usando anulamos un poco y podemos conseguir la solución homogénea, es mucho más fácil y mucho más rápido, porque si no usáramos esta manera, para poder hallar la solución de esto sería mucho más complejo, ¿ya? Entonces quédense con la idea de que pueden escribir d por i y que va a ser lo mismo que i', o que d sobre di por i es lo mismo que i'. Eso es lo importante, porque haciendo eso podemos llegar a este polinomio de acá, que es un polinomio muy fácil de resolver, al que le podemos conseguir las raíces, y gracias a que le podemos conseguir las raíces, hallar su solución homogénea es muy fácil, ¿ya? Y para la solución particular, proponen una solución, derivan, hacen la primera derivada, la segunda derivada, se devuelven a la función, hacen los reemplazos pertinentes, resuelven el sistema, hallan los valores de las constantes y generan su solución particular a partir de la que habían propuesto antes, ¿ya?
Y luego, al final, siempre la solución va a ser la solución homogénea más la particular. Perfecto. Entonces, eso. Básicamente, eso sería anuladores.